Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy vamos a tocar uno de esos temas que siempre estamos nosotros encontrando en Guatemala. Pareciera que aquí no nos paramos de sorprender y de recibir noticia tras noticia que probablemente en otros lugares del mundo impactarían tremendamente. En Guatemala llega la noticia, nos sorprende por unas pocas horas y al poco tiempo como que no hubiera pasado nada, sigue la vuelta, sigue lo mismo y de repente volvemos a caer en situaciones difíciles. Estoy hablando todo esto porque el 19 de mayo se produjo en la prisión de Cantel un motín verdaderamente muy fuerte, verdaderamente espectacular, si lo vemos en esa dimensión, en la cual hubieron 7 decapitados. Imagínense, 7 decapitados. Y resulta, como ironía, que esa prisión se le llama Centro de Rehabilitación. ¿Cómo puede haber rehabilitación cuando se produce ese tipo de situaciones? Es prácticamente imposible saber. Pero como el sistema penitenciario es un tema muy profundo, muy complicado, pues me permití invitar para tocar este tema, para empezar en esta primera parte, a alguien que tiene una experiencia muy amplia. Estoy hablando de mi invitada de esta noche, la doctora en Derecho Penal, Patricia Guillermo de Chea. La doctora Guillermo de Chea se graduó en el 82 como abogada y notaria de la Universidad Rafael Andívar y su tesis de graduación se llamó Análisis del Sistema Penitenciario Guatemalteco y Proyecto de Codificación General. En el 83 fue nombrada directora de la Prisión de Mujeres Santa Teresa y del Centro de Orientación Femenina, lugares que atendió en forma simultánea. En el año 2004 fue nombrada directora del Sistema Penitenciario de Guatemala. En el año 2013 decide estudiar la maestría de Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y luego un estudio de doctorado en Ciencias Penales con su tesis, Condenar o humanizar las cárceles de Guatemala, habiendo obtenido tanto en la maestría como en el doctorado una distinción de summa cum laude. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar nosotros en Acción Positiva. Mucho gracias gusto, por doctor. aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por su programa y por la forma en que está llevando a cabo la difusión de problemas que deben ser analizados profundamente en Guatemala. Gracias, doctora. Lo más importante acá es el aporte que hacen ustedes como invitados y en este caso en particular, doctora, pues yo mencionaba que en esta cárcel ahí en Cantel se produce un sangriento motín, el cual aparentemente fue generado porque un preso que tiene un nombre conocido se sintió ofendido o realmente se sintió agraviado porque hubo un asesinato afuera en la calle en el cual la pareja de este preso fue asesinada. Una joven colombiana que estaba en Guatemala fue víctima de un atraco de esos violentos, sufrió muchos balazos con los cuales perdió la vida y en reacción a ello pues se produjo entonces este motín. Y aparentemente, porque eso es todo aparente en Guatemala, este es el país de las apariencias o de la saber qué, resulta que este pandillero ordenó que se procediera a decapitar a 3, que se volvieron 7. Y obviamente esto en una casi total impunidad. Yo leía en su hoja de vida, doctora, que cuando usted estuvo al frente del sistema penitenciario no se produjeron motines. ¿A qué aduce o a qué atribuye usted esta permanente inseguridad que se vive en las cárceles? Yo creo que debe ser una actitud preventiva, doctor. Usted no puede estar en un cargo tan delicado si no va haciendo acciones que puedan prevenir una causa mayor o un problema mayor. Por ejemplo, yo siempre tenía el contacto directo con el jefe de seguridad, con el encargado de la logística de nuestro sistema penitenciario, que en ese entonces, aunque usted no lo crea, era el finado Víctor Rivera.
él me aconsejaba mucho en cuanto a que no dejara entrar visitas en forma amplia con reos de alta peligrosidad. ¿Cómo decirle? Por ejemplo, teníamos a un famoso integrante de la banda de Agosto Negro y teníamos mucho cuidado de dar seguimiento, quién lo buscaba, quién lo visitaba, quiénes lo accesaban para que pudiéramos tener una visión de lo que podía él hacer dentro de la cárcel para afuera de la cárcel. Entonces, todas las acciones preventivas deben ser realizadas, ¿no? Y luego trasladar a los famosos guardias que son en su mayoría corruptos, aunque hay personas que tienen un temple de ser ordenados y correctos, pero en su 80% o 70% son personas con cierto grado de corrupción, porque les gusta el manejo del dinero. Y los reos poderosos tienen esa facultad de sobornar fácilmente. Entonces, lo que usted hace es tener una semana a un guardia atendiendo de ciertos sectores, luego lo traslada a Petén, luego lo traslada a Quetzaltenango, y usted rompe esa familiaridad que puede existir en los reos. No trasladar reos en grupos, no. Usted tiene que trasladar a los más peligrosos a lugares más reservados. Yo tenía en aquel entonces, en alta seguridad de Escuintla, cárceles que eran especie de, bueno, Bartolinas, podríamos decirlos, donde deteníamos a los más peligrosos. Y esos eran observados las 24 horas por no solo guardias del sistema penitenciario, sino que me hacían la asistencia guardias de la Policía Nacional Civil en una forma muy discreta, donde ellos estaban de particular y no los podían identificar. Todo esto ayudó mucho, y luego también lo humano, porque usted puede comprender. Yo tenía en la comisaría 31 a la Mara Salvatrucha y a la Mara 18, ahora se le llama Barrio 18, ¿verdad? En esas eran enemigos. Y cuando yo llegué, un fallecido o un asesinado por semana había por las trifulcas internas que tenían ellos que manejar. Era muy patético ver esas muertes. Entonces, ¿qué pasaba? Vivían en una especie de gueto. Era una especie de, que dijera yo, galeras de lámina, todas oxidadas, sin nada de seguridad, con pisos de tierra donde se les encerraba a las 6 de la tarde y se les sacaba a las 6 de la mañana, y a veces ahí hacían sus necesidades en bolsas plásticas. Y usted llegaba y se acercaba a esos lugares, era una sensación nauseabunda, desesperante, grotesca, que no era posible que ahí vivieran personas. Fue cuando yo decidí cambiarle sus láminas, ponerles una plancha de cemento, y decían, no señora, usted no puede hacer eso en las cárceles privadas, esa cárcel pertenece a la policía. Entonces, claro, fui humanizando poco a poco el ambiente. Y usted va a decirme cómo te resultó al final con una terapia muy especial que les dábamos, de terapia ocupacional, donde ellos se mantenían recibiendo clases de cómo viajar a España en forma imaginaria, cómo hacer un partido de fútbol del Real Madrid con el Barcelona, y se fueron integrando poco a poco y lograron la integración sin un solo muerto a partir del primer mes que yo entré a trabajar como directora. Pues muchísimas gracias, doctora. En realidad, usted ha tocado aquí varios puntos que obviamente son los que nos preocupan. Cuando estábamos pues socializando este programa que hacíamos con usted, comentábamos, mire, desafortunadamente cualquier guatemalteco, debido a cómo funciona nuestro sistema de justicia, está expuesto a caer en una de estas prisiones, en caer en uno de estos infiernos realmente, porque verdaderamente esto se ha vuelto una tragedia espantosa. Y eso, doctora, considerando que la misma Constitución Política de la República establece que los que están en prisión están bajo la protección del Estado. Y el Estado, de acuerdo a la Constitución, debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas: ser tratados como seres humanos, no ser discriminados, no infringirle tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas o coacciones, cumplir las penas en lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Tienen derechos, doctora,
estas personas que le deben de ser preservados. Pero realmente cuando una persona cae en prisión, sabemos realmente que es sometido a tantas y tantas presiones, a esa corrupción que usted hablaba. Por ejemplo, ahorita hay un caso que está sonando mucho por la persona implicada, el señor licenciado Solórzano Popa, quien pues estuvo como subdependiente en la SAT. Pero realmente él lo trasladaron, ¿verdad? Lo trasladaron porque él se sintió amenazado. E incluso el director del sistema de presidios, el señor Luis Escobar, dice, mire, el señor Popa denunció una coacción o una extorsión de 100,000 quetzales que le estaban pidiendo, pues no sé si era el barrio 18 o si era las Salvatruchas, pero alguien adentro le estaba pidiendo 100,000 quetzales para garantizarle su seguridad y seguramente para poder comer, para poder moverse, para poder hacer algo. Imagínense pues en qué infierno podemos caer los guatemaltecos, doctora. Así es, y le he de decir que yo francamente tuve una mala experiencia porque uno de los mismos elementos que yo tenía de confianza pasaba los viernes a traer su cuota de colaboración a los reos que estaban detenidos en el preventivo de la zona 18. Y el propio licenciado Weyman, que en paz descanse, me fue el que me informó de esa situación. Por ventura logré controlar esa mala práctica que se estaba dando y se logró limitar la acción de esa persona. Pero la verdad es que es de la propia guardia, de la propia seguridad, de los propios funcionarios subalternos que uno tiene, que de repente salta y surge una mala cabeza que trata de sobornar y de obtener beneficios económicos a expensas de los privados de libertad. Y ahorita yo le apunto que esta situación que se dio en Cantel no es una situación aislada, es una situación que viene no por una muerte de una señora, es probable que haya sido provocado por eso, pero si usted se da cuenta, manejan ya montos mucho más altos de lo normal a personas que tienen recursos o de los propios capos que están ahí para mantenerles la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que romperse este problema institucional porque se está dejando que el crimen organizado se esté ya apoderando de las cárceles. Y eso sí sería una tragedia, porque encima de que usted es una persona inocente y de repente, pues, por los azares del destino, usted resulta detenido, va a ser presa también del crimen organizado dentro de lo que es una cárcel. Entonces, la cárcel tiene que ser segura, la cárcel tiene que ser mediatizada con una serie de elementos antes de ingresar. Aquí ingresan colas y colas, porque como usted bien lo dice, son gente humilde la que muchas veces no tiene una defensa y salen condenados y son gente sumamente pobre la que siempre resulta con el problema de una condena injusta. Entonces, yo le digo con todo respeto, las cárceles en Guatemala no tenemos la seguridad correcta para poder ingresar y controlar quiénes ingresan, con qué motivos, de dónde vienen y focalizando nada más a los capos. No estamos hablando de la gente que tenga un problema por robo o por hurto o por situaciones de una baja intensidad de peligrosidad. Claro, y lo que pareciera, doctora, es, por ejemplo, este grado de impunidad con que esto se desarrolla. Por ejemplo, el señor director de presidios, el señor Escobar, cuando se le hace la pregunta, él mismo contesta y dice, el recluso más fuerte en cada sector es el que cobra la talacha. Imagínense, o sea, es un hecho conocido de cómo funciona. No es posible verdaderamente, doctora, parar este sistema, sobre todo si se conoce. Es difícil, es sumamente difícil, pero se puede hacer algo. Yo lo traté casi de hacer justo porque dije, ¿quiénes son los encargados de sector? Y me dieron la lista, eran los que hacían la famosa extorsión. Entonces dije, los voy a trasladar a todos a las Bartolinas de Alta Seguridad de Escuintla. Mire, hicieron una reunión completa tratando de excusarse, de que ellos no hacían eso, de que era para pintar la cárcel, que era para arreglarla. Lo siento, se van. Y se fueron solamente los menos peligrosos, porque los más peligrosos se atrincheraron y no salieron y no hubo un alma de lo de Dios que pudiera sacarlos. Era una cosa sumamente difícil.
Si usted hacía un paso de esa índole, lo que provocaba era una conmoción interna que los propios reclusos decían, no, dejemos a este como encargado porque este no es malo, este no le pega a uno en las noches, no tratan de violarlo a uno en las noches. Eso decían los propios reos, de que se cuidaran del bueno, que ese no lo dejaran salir, de su encargado. Puede usted imaginarse, del que le pagaban la talacha. E imagínese, doctora, que esta situación, pues es obvio, usted la conoció directamente, usted la sufrió directamente porque tuvo que enfrentarla. Y esto continúa siendo exactamente igual, porque estas declaraciones son de hace 2 días, reconociendo que los que mandan en las cárceles realmente son los reclusos, los capos que están afuera y los siguen mandando. Cuando se menciona que presuntamente un capo en Cantel fue el que ordenó que se decapitara a otros como un castigo, pues uno se pregunta quién manda en el sistema de presidios de Guatemala. Por otro ¿Sabe lado, quién manda, doctor? Manda la barbaridad del hacinamiento que tenemos. Es un hacinamiento bárbaro el que hay, doctor. Realmente, si usted imagina un lugar que es para 9,000, 6,000 personas, está ocupado por 26,000 personas. No se puede, es imposible poder obtener un orden con eso. ahora definitivamente yo creo que aquí podemos nosotros volver a platicar esto, nos enriquece lo que usted nos está contando. Desafortunadamente, en el ciclo vicioso que nosotros estamos viviendo en Guatemala, doctora, en poco tiempo va a volver a haber otro motín. Será en Cantel, será en Canadá, será en cualquiera de los centros, ¿no? Porque verdaderamente esto se repite, porque nada cambia. Entonces, por ejemplo, usted hablaba algo muy importante, el hacinamiento en que viven los presos. Pero este hacinamiento no es simplemente espontáneo, porque de acuerdo a lo que hemos analizado, incluso en la próxima segmento de esta plática, vamos a tocar el tema. Pero, por ejemplo, doctora, ese hacinamiento, ¿cuál diría usted que son las causas reales de que haya tanto preso en... La principal es la mora judicial, doctor. La mora judicial implica que muchos juzgados se llenan demasiado de casos y a usted le dan las audiencias un año antes o 2 años después. O sea que la mora judicial tiene que ser un problema que el organismo judicial tiene que arreglar, que componer, que distribuir de mejor manera para que no se tarden tanto los procesos y luego que no exista esa tendencia de la prisión preventiva constante que se la dan a gente bien humilde, gente que no tiene mayor posibilidades de defensa, gente que incluso es gente normal de clase media que podría defenderse como corresponde, pero si no tienen buenos abogados, viene y resulta que no se los condenan y los tienen con una prisión preventiva de 3, 4, 5, 6 años. Y eso sí es totalmente injusto. Claro, y lo que pasa es que hay muchas personas inocentes que pasan años en prisión preventiva. Y no estoy hablando de los casos, digamos, icónicos que andan por acá, no, estoy hablando de gente que, como dice usted, no tiene un abogado que los auxilie. Por ejemplo, hay que fortalecer mucho la defensa pública, porque hay muchas personas sin recursos que llegan ahí y se pierden en esa burocracia. De acuerdo a algún cálculo, se mencionaba que el 50% de los que están actualmente privados de libertad podrían estar afuera, podrían estar en una prisión preventiva o con esa presunción de inocencia, defendiéndose, pero en sus casas o afuera, sin ser un costo social para ellos, para sus familias, sin ser un costo para el Estado y sin estarse exponiendo sus vidas en esas situaciones de violencia que ahí se viven, doctora. Así es, volvemos entonces a lo que es quienes aplican justicia. Entonces los juzgadores deben de ser más cuidadosos de aplicar justicia, tratar de darles la medida sustitutiva de domiciliaria o una fianza económica si usted quiere, pero que les respeten la libertad mientras que no se declare plenamente si son culpables. Pues muchas gracias, doctora. Recientemente recibí un libro que me ha impresionado muchísimo, el cual estoy leyendo, todavía estoy en ese proceso. El libro lo publica una señora, una dama guatemalteca, Anaité Alvarado, y el libro se llama Infamia. Y en este libro realmente ella describe, no vamos a entrar al caso per se,
ni a la validez legal o no del caso. Pero Ana en este describe cómo cae en prisión en una forma inesperada y cómo tiene que sobrevivir en esas situaciones terribles en Santa Teresa, en el centro de detención, en la carceleta, es decir, una ciudadana en una forma inesperada es sujeta a eso. Y doctora, desafortunadamente en Guatemala cualquiera de nosotros podemos caer y caer en esa burocracia que, como dice usted, mire, le toca audiencia en no sé cuántos meses y para mientras dejan a usted en una prisión preventiva. Y todo esto va a sumar y sumar y sumar a ese tremendo hacinamiento que existe en las cárceles y que permite que se vuelvan unas academias del crimen porque gente que no tiene ninguna acción verdaderamente o no es culpable hasta que no se le pruebe, va a ser contaminada, va a ser extorsionada, va a ser coaccionada, incluso lastimada físicamente o asesinada por todas estas maras que funcionan impunemente adentro, doctora. Y es loable que ella haya hecho ese libro, pero la mayoría de los hombres jóvenes que salen, salen con resentimiento, doctor, con odio, con deseo de vengarse de la sociedad que los, de alguna manera injusta, los incluyó en ese lugar tan desagradable que va a pasar penas, extorsiones, malos tratos, y eso evidencia que la justicia no es justicia, que esa justicia la estamos mal haciendo y no la estamos haciendo en una forma correcta. Pues mire, yo creo que si nosotros podemos dejar un mensaje importante acá, es verdaderamente el hecho de hacer un llamado a quienes imparten justicia, porque dice que no hay justicia más injusta que la injusticia que cometen los que deben de aplicar la justicia correctamente, porque no es posible. Yo creo que el crimen debe de castigarse definitivamente. También comentábamos a veces que los que están en la cárcel no son necesariamente los que deben de estar y muchos que debían de estar no están, ¿verdad, doctora? Es decir, andan paseando por Europa. Hasta en eso se falla. Pues mire, yo creo que realmente de esto, en base a su experiencia, doctora, en base a su conocimiento, ¿qué serían las recomendaciones que usted nos daría para evitar este tipo de motines, este tipo de actos salvajes? Pues mire, las granjas de rehabilitación, que usted dice que no existen, porque de veras que no existen, que existan piochas y palas para que vayan a sembrar, no existen. Simplemente se deben de ocupar para ampliarlas ahí mismo, los centros que sean necesarios para los de alta seguridad al fondo, en donde con Bartolinas encerrados con su baño, con su ducha, cómodos, pero eso sí, encerrados totalmente y sacarlos al patio 2, 3, 5 horas al día, dependiendo humanamente, doctor, porque tampoco se les va a poner una hora de sol al día, ¿verdad? No, tiene que ser un trato humano, pero con suma un sumo alto grado de seguridad que implique que no salgan con comunicación los más capos, los tipos más peligrosos que pertenezcan al crimen organizado. Usted sabe con etiqueta quiénes pueden ser inmediatamente. A ellos se les ubica ahí clasificándolos y clasificando a los que sean menos peligrosos en otro lugar. Eso es prácticamente la base de ese tema. Yo le diría que clasificando a los reclusos se logra mucho y que la construcción de las mismas Bartolinas esté a cargo de los reos como mano de obra, para que ellos también se mantengan ocupados, se ubiquen, habrán ingenieros, habrán plomeros, lo que usted considera, pueden trabajar para construir las propias cárceles. Pues muchas gracias, doctora. Una voluntad política presidencial para hacerlo, porque si no existe un eje de decisión en lo alto, un simple director del sistema penitenciario no lo logra hacer. Un simple ministro tampoco lo logra hacer. Un presidente enérgico, con fuerza, con decisión y que haya demostrado capacidad en su momento, lo debe de hacer ahora. Pues muchas gracias, doctora. Pues mire, el tiempo aquí se nos va muy rápido, ¿no? Yo tal vez en esta última parte que usted menciona, y yo creo que nosotros debemos de pensar no en un presidente, sino que en un sistema, porque desafortunadamente en Guatemala entra un presidente que apoya en esta línea y el siguiente la cambia totalmente, ¿no? Yo creo que la revisión de un sistema de presidio debe ser una política nacional, una política de Estado, porque realmente nosotros tenemos que rehabilitar a esas gentes.
Tenemos Existe, que doctor, pero evitar no la esto. habilitan. Existe esa que usted mismo está diciendo ahorita, no la habilitan. Simplemente ponen una situación de el famoso Consejo de Seguridad y de Justicia, pero a la hora de aplicarlo está el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, está el Senado Penitenciario, solo se reúnen a un café o a analizar investigaciones absurdas que solo gastan el dinero en hacer opiniones totalmente fuera de sustento a la realidad, y entonces usted se da cuenta, doctor, que gastan el dinero en tonteras, y ellos en sí solo se juntan para de vez en cuando hacer algún trabajo de política externa de información, y no es eso. Lo que usted está señalando es lo que usted debe de hacerse, lo que usted está diciendo es lo que se debe hacer. Hacer un consenso, un consejo de seguridad, pero práctico, que plasme los objetivos realistas antes de que se nos termine el tiempo, porque yo sé que ya se nos está terminando el tiempo. Pues muchísimas gracias, doctora. Y obviamente atrás de todo esto está la corrupción, porque va desde la talacha, que como se dice, no se queda a los niveles bajos, sino que se dice, aquí todo se dice, ¿verdad, doctora? Que Sí, llega hasta los niveles altos y que esos 100,000 que sale se reparten bastante, bastante para arriba también. para todo. Obviamente la política de decir construyamos más cárceles, para mí es equivocada. Tenemos que prevenir el crimen, rehabilitar, modernizar el sistema para no tener a 50% de los reos ahí por largo tiempo cuando son inocentes. Y entonces yo creo que ahí tenemos que hacer todos estos cambios e ir modernizándolo, doctora. Pues Claro, solamente unas palabras para que usted nos diga despedida, porque nos vamos a tener que ir en este segmento. claro, esa yo sí le apunto muy y me atrevo a apostar, como dicen, ¿verdad? A que se hagan Bartolinas particulares para los grandes capos. Pueden ser unos 200, 300 Bartolinas en cada una de las granjas penales hechas por los propios reos, construidas con toda la seguridad del caso, claro que supervisados, y yo le aseguro que el hacinamiento va a bajar. Va a bajar porque entonces se va a focalizar en los entes únicamente que sí deben de estar presos, no los que no deben de estar presos. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por habernos enriquecido hoy con este tema tan sensitivo para todos los guatemaltecos, tan importante porque verdaderamente, como le digo, nos puede afectar a cualquiera en esta vida. Hoy nos tenemos que retirar, doctora. Le damos muchísimas gracias. A En usted nuestro muchas siguiente gracias. segmento vamos a seguir tocando el tema, el abogado penalista, el licenciado Mauricio Berrondo, en un programa que, doctora, hicimos hace 5 años y lo estoy repitiendo hoy porque tristemente, básicamente es como que hubiera sido ayer el programa, porque Sí. la situación sigue siendo actual, como que no logramos superar. Hoy nos tenemos que retirar. Vamos al siguiente segmento, doctora. Muchísimas gracias. A usted muy fino, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos con más acción positiva.